todos, espero que se encuentren muy bien, de salud sobre todo. Jóvenes, ya estamos prácticamente cerrando nuestro ciclo de este semestre, estamos en la recta final, ¿cierto? Y bueno, el objetivo que teníamos inicialmente planteado, ya lo estamos casi que cumpliendo a cabalidad. Todos han estado en la misma línea y espero pues que todos sigan en esa misma línea, cumpliendo con las actividades, ¿cierto? Y los exámenes o el examen que necesitamos presentar. Ante todo, pues, captando la información, que es lo más importante en estos momentos. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que se llama el tema del flujo de caja libre descontado, muchachos. Es un tema pues obligado, es uno de los mejores temas que hay en la valoración de empresas. De hecho, es uno de los métodos que más se utiliza para presentar valoraciones de empresas y saber cuánto vale una empresa en el mercado como tal. Es una guía para hacer una gestión de negociación como tal. De ahí se parte para tener una base, ¿cierto?, entre comprador y vendedor para poder gestionar un proceso de compra o venta de empresas como tal. Bueno, me alegra que todos estén bien, muchachos. En ese orden de ideas, vamos a iniciar nuestro procedimiento como tal. Si tienen alguna inquietud, jóvenes, estamos prestos a escucharlo, ¿ok? Y si no, pues vamos a iniciar, como les digo, con nuestro flujo de caja descontado. En alguna de los apartes de ejercicios anteriores ya habíamos tocado algo sobre el flujo de caja descontado. Y como les digo, este es uno de los métodos más utilizados para la valoración de empresas. ¿Qué se hace en los flujos de caja descontado? Básicamente se toman como referencia unos datos históricos, se hace una proyección en un tiempo determinado, casi que siempre 5 o 8 años, ¿cierto? Y también se tiene en cuenta un valor después de esa proyección como tal. Se traen a valor presente y se comparan con la inversión inicial. Y de ahí se saca básicamente el valor de la empresa, ¿cierto? Trayendo todos esos valores del flujo de caja libre con una tasa de descuento denominada en este caso el costo promedio ponderado de capital, que se toma como base para retroceder o traer esos valores al presente como tal y poderlos comparar con la inversión que nosotros hicimos al principio del proceso empresarial como tal. Bien, en ese orden de ideas, entonces, es preciso también decir que una empresa vale mucho más cuando está en funcionamiento, que una empresa vale mucho más cuando tiene proyecciones de generar ingresos hacia un futuro. Las empresas que están en liquidación, obviamente, están siempre manteniendo un valor muy por debajo de estas empresas que están generando actualmente y con proyecciones de seguir generando flujos de caja para los propietarios como tal. Entonces, tener en cuenta que esa parte de la empresa que está generando flujos de caja y que se proyecta a generar flujos de caja, pues siempre tiene un valor muy por encima de esas empresas que están pensando en liquidar la empresa como tal, vender la empresa, ¿cierto? O acabar la empresa, o empresas que ya están paralizadas prácticamente y hacen el proceso o gestión para poder tasar un valor y poderla vender. Ya sabemos que las empresas pues se valorizan para tener en cuenta posiblemente alianzas estratégicas con otros socios para vender una parte de las acciones o una parte de la empresa o para vender en su totalidad la empresa o sencillamente para cotizar en bolsa, ¿sí? Para saber uno el valor contable de la empresa como tal en un mercado determinado, es una base, ¿sí? Bueno. Los flujos de caja descontado, como la información que tenemos aquí que nos está presentando, son esos flujos de fondo que una compañía puede extraer de sus actividades económicas como tal, y esos flujos de caja que están expresados en el futuro, ¿cierto? Traerlos a consideración al valor presente y esos flujos de caja pues son los que se utilizan para atender básicamente a nuestros acreedores, ¿cierto? Y accionistas, primeramente a los acreedores o los pasivos que tiene la empresa como tal
y en ese orden de ideas, pues queda dinero o flujo de caja para atender todo lo que concierne o corresponde a la parte de los inversionistas o los accionistas, ¿cierto? Eso vía reparto de utilidades como tal. La metodología que se utiliza a través del flujo de caja libre descontados, ¿cierto? Se utiliza básicamente teniendo en cuenta una base inicial, unos estados financieros iniciales, ¿cierto? Un estado de situación financiera, balance general, y además de eso, un estado de pérdida y ganancia. Luego se proyectan unos flujos de caja hacia futuro entre 5 o 10 años, por lo general siempre se toman 5, 7, 8 años y hasta 10 años para hacer ese tipo de proyecciones como tal, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se calcula también un valor final o un valor terminal. Todos esos valores proyectados se traen, ¿cierto? Con una tasa de descuento, que ya les dije, se llama el costo promedio ponderado de capital, se trae a valor presente y lo que se hace es básicamente comparar nuestra inversión inicial con esos flujos de caja que produce a futuro traídos a valor presente para verificar si está produciendo o generando unas utilidades como tal. Bien. Listo, la metodología para hacer el proceso de valoración. Se parte de una utilidad operativa neta, se le restan los impuestos, ¿cierto? Y nos da como resultado una utilidad operativa después de impuestos a la UOID, ¿sí? Se suman los efectos que tienen la depreciación y amortización, que no generan salida de efectivo como tal, y nos representa un flujo de caja bruto. Si hacemos el proceso nosotros de utilizar ese flujo de caja como tal, para hacer incremento en capital de trabajo neto operativo, obviamente se va a disminuir nuestro flujo de caja como tal, ¿cierto? Y además en estos tiempos de competitividad, de libre comercio, es necesario estar manteniendo actualizado lo que hace referencia a nuestra reposición de equipos como tal, de activos, ¿sí? Activos fijos para poder ser competitivos en este mercado que, bueno, realmente son unos mercados fuertes en la competencia como tal y para ello nosotros necesitamos también estar a tono con las exigencias del mercado, con las mismas competencias que han llegado de otros mercados como tal, fortalecidos a través de reposición de maquinaria, de tecnología, ¿cierto? Con buen músculo financiero para estructurar bien la parte física también de las empresas como tal. Y en ese orden de ideas, pues nos queda como última instancia, después de haber hecho ese tipo de inversiones en capital de trabajo y en inversiones de reposición de activos como tal, el flujo de caja libre de las empresas. Bien, tenemos aquí lo siguiente, la generación de rentabilidad y del flujo de caja. Partimos de la utilidad operativa, le restamos los impuestos, ¿cierto? De renta nos da la UOID o la utilidad operacional después de impuestos, le sumamos las depreciaciones, calculamos el flujo de caja bruto, le restamos el aumento en capital de trabajo neto operativo, de igual forma lo hacemos con los activos fijos, nos da como resultado el flujo de caja libre y calculamos un proceso de rentabilidad como tal. La rentabilidad del activo neto, teniendo en cuenta esta utilidad operacional después de impuestos, dividido entre los activos netos de la operación, que tienen que ver con el capital de trabajo neto operativo y los activos fijos. Ventajas del modelo del flujo de caja disponible. Obviamente, facilita o se facilita su manejo a través de la utilización de las herramientas tecnológicas como Excel, ¿cierto? Y por eso en su orden la hemos estado utilizando para hacer nuestros cálculos, para hacer nuestras proyecciones, ¿cierto? Y confirmar o verificar valores, proyecciones y además de eso, tener en cuenta el valor final de las empresas. Ofrece una flexibilidad en cuanto a eventos y condiciones futuras, ¿cierto? Porque proyectamos precisamente el valor de la empresa teniendo en cuenta unas variables de tipo endógenas y externas también para hacer los cálculos respectivos de estas metodologías. Valora el efecto de distintos supuestos macroeconómicos y operativos. Aquí hacen parte, pues,
el incremento y el decrecimiento de algunas variables que hacen parte de los entornos de las empresas, ¿cierto? Entre ellas la inflación, hay que tenerla en cuenta en estos procesos como tal, de variables macroeconómicas y además de eso, de la parte operativa de las empresas, de la parte interna de las empresas, ¿cierto? Incorpora distintos niveles de riesgo a los componentes del negocio. En todo negocio siempre hay un nivel de riesgo, ¿cierto? Por lo tanto, hay que vincular una tasa de riesgo a estos procesos o a estos procedimientos que nosotros hacemos calculando valores de la empresa hacia un futuro. Permite valorar el efecto de diferentes estructuras de capital. Aquí estamos hablando, ¿cierto? Que nosotros tenemos una estructura cuando estamos utilizando básicamente dos fuentes de financiación o cuando estamos financiando a través de las dos fuentes de financiación, las más generales, ¿cierto? El pasivo y el patrimonio. Entonces, hacemos uso prácticamente de estas fuentes de financiación como tal o de esta tasa como tal. ¿Sí? Para nosotros o en estos momentos nosotros traer a valor presente los flujos futuros se utiliza como tasa representativa el costo promedio ponderado de capital. ¿Por qué? Porque casi siempre se acostumbra a los negocios, a las empresas, financiarla con las dos fuentes de financiación generalmente conocidas, ¿cierto? Pasivo más el patrimonio como tal. Bien, entonces esta estructura que tenemos aquí de estructuras de capital tiene en cuenta precisamente lo que nos cobra, la tasa que nos cobra básicamente el pasivo por prestarnos o financiarnos nuestra actividad económica, pero también se tiene en cuenta la rentabilidad que nos cobran, ¿cierto? Que nos exigen más bien los inversionistas por valga la redundancia, invertir precisamente sus dineros y arriesgarlos en una actividad económica como tal. Ya nosotros sabemos cómo calcular pues, el costo promedio ponderado de capital a través de las diferentes fórmulas que ya hemos utilizado. Se basa en información objetiva y fórmulas financieras establecidas. Esta información objetiva parte básicamente de los estados financieros, que son información real, información verídica, información objetiva como tal, información que tomamos de histórica, ¿cierto? Información del presente para proyectar datos hacia futuro a través de las diferentes fórmulas que se utilizan en todo este tipo de metodologías. Bien, facilita que el comprador y el vendedor acuerden un valor equitativo, partiendo precisamente de que aquí vamos a calcular un valor, ¿cierto? Un valor de la empresa, ¿sí? Y vamos a partir de ese tipo de resultados para poder llegar a un acuerdo en la gestión de las negociaciones. Ya aquí, partiendo de un valor, sería muy interesante y muy importante lo que cada uno tenga como gestor de negociaciones para poder incrementar el valor de la empresa o en ese orden de ideas, pues venderla por un valor un poco más barato. Ya cada uno tendrá en su orden información, habilidades de gestión de negociadores para argumentar que la empresa realmente vale el valor que realmente está presentando a través de la metodología que estamos utilizando en ese orden de ideas. Es un método para valorar empresas en marcha. O sea, este método como tal no sirve para empresas que estén paralizadas, para empresas que estén liquidadas. Básicamente se utiliza para empresas que estén produciendo, para empresas que estén funcionando actualmente y que tengan una proyección hacia el futuro. ¿Listo? Pasos a tener en cuenta. Se recolecta la información que recolectamos a través de la parte interna y externa de las empresas, a través de los estados resultados de la empresa, de la situación financiera de la empresa, del estado de pérdida y ganancia, y además de eso, información que encontramos en los entornos como tal. Se hace un análisis estratégico, o sea, si hablamos de análisis estratégico, estamos hablando que tenemos que tener en cuenta todo lo que concierne a los procesos de emisión, de visión, de objetivos, de estrategias que utilizan otras empresas para competir en un mercado como tal. Se analiza el sector, ¿cierto? Se toma en consideración un indicador de ese sector, de una compañía, del país, ¿cierto? Y de las tendencias que nos trae el mercado como tal.
Se hace un diagnóstico sobre la empresa, hipótesis sobre el futuro. Lo primero, para nosotros poder valorar una empresa, partimos de un diagnóstico como tal, ¿cierto? Saber cómo estamos el día de hoy, saber cómo nos presentamos el día de hoy, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para poder entonces sí, a través de supuestos o hipótesis, podernos proyectar hacia un futuro deseado en este caso, ¿cierto? Proyecciones de estados financieros, hacemos proyecciones de estados financieros, de balance general, de estado de pérdidas y ganancias. Como les dije, la metodología se proyecta o se sugiere que siempre se hagan proyecciones entre 5 y 10 años, ¿sí? Lo normal 5, 7, 8 años. En ese orden de ideas podemos tomar hasta 10 años, 20 años, pero la sugerencia en ese orden de ideas es que se tomen de 5 a 10 años. Bien, el cálculo del flujo de caja operativo, histórico y proyectado. En ese orden de ideas calculamos lo que nos da o lo que nos ofrece la caja operativa de la empresa, pero eso va de la mano en la gestión que yo haga como gerente de la empresa como tal, ¿cierto? Tenemos en cuenta valores históricos y con esos valores históricos nosotros lo que hacemos es proyectar los datos como tal. Se calcula el costo promedio ponderado de capital, ese es el que tomamos como referente para nosotros poder traer los valores que están en el futuro, traerlos a presente, ¿cierto? ¿Por qué traemos a consideración el costo promedio ponderado de capital? Pues porque estamos hablando de que las empresas normalmente se están financiando a través de dos fuentes, valga la redundancia, de financiación. Como le digo, acreedores o pasivos, préstamos y a través de la inversión que en su orden de idea, pues, hacen los inversionistas, los dueños de las empresas. Bien, se calcula un valor residual, en muchos casos se calcula ese valor residual, que es un valor que está después de los flujos de caja proyectados. En este orden de idea, primero vamos a trabajar un ejercicio hasta el flujo de caja final y en el día de mañana trabajamos uno con cálculo del valor residual como tal. Se hacen los descuentos del flujo de caja, ¿cierto? Se traen a valor presente en ese orden de ideas, se descuentan y se comparan con la inversión inicial a ver si nos está dando un punto de equilibrio, si nos está dando un valor positivo, ¿cierto? Mayor que cero, o si nos da un valor por debajo de cero o un valor negativo como tal. Bien, calculamos el valor de las deudas que tiene la empresa, tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Y de ahí sacamos los resultados de la valoración como tal. Bien, al final se comprueban pues esos datos y las hipótesis también a través de los indicadores que podemos utilizar para hacer este tipo de valoraciones como tal. Entonces, vamos a ver. En ese orden de ideas, ya nosotros tenemos la información sobre el WACC o el costo promedio ponderado de capital en este orden de ideas, ¿cierto? Es un ejemplo básico, por decirlo así, donde involucramos nosotros el costo de la deuda, involucramos el costo del patrimonio, ¿cierto? Esto sería que básicamente lo que me cobra a mí las entidades financieras por prestarme un 40% de la inversión y esta es la rentabilidad que me exigen los accionistas por haber invertido un 60% de la inversión inicialmente y con estos datos se calcula la tasa de descuento, teniendo en cuenta que hay que calcularlo después de impuestos, ¿oyeron? Bien, bueno, esa primera parte que tenemos ahí, una parte teórica, vamos a irnos a la parte del ejercicio como tal, ¿oyeron? Ejercicio para poner en práctica la información de traer esos valores proyectados a futuro a través del flujo de caja libre descontado, traerlos a valor presente y compararlos con la inversión inicial. Bien, muchachos, les voy a enviar por aquí por la misma plataforma. Nunca me ha dejado enviarlo por aquí. Vamos a ver. No da la opción, no. Bueno, la voy a juntar por donde lo hemos hecho todos los días anteriores. Ok.
Bien, vamos a ver, que me habilita aquí un momentico. Y no tiene ventilado el celular. Ah, listo, muchachos. Vamos aquí. Listo, jóvenes. Ahí le acabo de enviar el documento para hacer nuestro ejercicio del día de hoy. Vamos a tomar en consideración una distribuidora de llantas, jóvenes, con una información que es la que necesitamos para este tipo de ejercicios como tal, ¿oyeron? Para este que estamos presentando el día de hoy. Entonces, aquí tenemos una distribuidora de llantas, está analizando la posibilidad de montar una planta de reencauche. Para este fin debe adquirir maquinaria por un costo de 700 millones con una vida útil de 7 años y un valor de salvamento de 50 millones de pesos la máquina. O sea, este valor de salvamento es el valor por el cual nosotros la vamos a vender finalizando la vida útil de esta maquinaria como tal en el 7º año. Recuperamos unos 50 millones de pesos aquí en este caso. Se deprecia por el método de línea recta, el método que hemos venido utilizando. La máquina se va a financiar o se va a adquirir financiera a través de un 55% del valor total, ¿cierto? Y además de eso, a 7 años, o sea, se va a depreciar a 7 años. Bien, perdón, en este caso se va a amortizar a 7 años a una tasa del 20% trimestre anticipada. O sea, esta es una tasa nominal trimestre anticipada por el método de cuota de capital constante o a través de las anualidades. Bien. Se estima que la demanda para el primer año será de 22.000 llantas y se incrementará en un 10% anual promedio. La planta incurrirá en unos gastos fijos de 350 millones y costos variables de 58.000 pesos por llanta. El precio de reencauche será de 84.000 pesos por llanta. Mientras tanto, los costos como el precio del reencauche se incrementarán a una tasa de inflación estimada del 5%. La tasa impositiva es del 32%, mientras que la tasa, de retorno del accionista es del 25% anual. Bien, vamos a determinar entonces la viabilidad que tiene el proyecto a través del flujo de caja descontado, ¿cierto? Haciendo uso de la información que tenemos aquí, muchachos. Bien. Bueno, vamos a esperar que ustedes también se acomoden, tengan los datos, tengan el archivo a la mano para poder desarrollar el ejercicio en conjunto, ¿cierto? Todo para que no se queden ningunos atrasados con la información. Me avisan cuando tengan el documento abierto, ¿vieron? Habilitado. Listo, muchachos. Todos tienen su documento habilitado, entonces vamos a trabajar. Vamos a habilitar el documento. Aquí lo tengo. Este fue el mismo que yo les envié a ustedes, ¿cierto? En ese orden de ideas. Sí, vamos a revisar toda la información que tenemos en nuestros datos iniciales, datos bases para desarrollar el ejercicio como tal, el valor de la maquinaria. Perfecto, son 700 millones, se va a depreciar en 7 años. Hay un valor de salvamento por el cual se va a vender
en el séptimo año por 50 millones. La depreciación equivale anual a 92.857, ¿producto de qué? De la fórmula que estamos viendo en consideración acá. El valor de la máquina menos el valor de salvamento dividido entre los años de vida útil del equipo, ¿ok? Bien, en ese orden de ideas, nosotros vamos a financiar ¿cuánto? El 55% de esa inversión que tenemos, ¿cierto? Acá hay un dato que nos está regalando esa información. Aquí está, el 55% es lo que nosotros vamos a financiar del valor total. Entonces, tenemos un valor a financiar del 55%. Valor a financiar, sencillamente, ya nosotros estos procedimientos los conocemos, ¿verdad? Entonces, multiplicamos nuestro 55% por el valor de la máquina como tal. Y en ese orden de ideas, este es el valor a financiar. ¿Cuál es el valor que aportan los inversionistas? Sencillo, si este es el 55, el otro es el 45, o 700 millones menos el valor que vamos a financiar, que son 315. Jóvenes, voy a abrir un momentico. Hoy es lunes. Bien, se hace extraño que no todos han conectado el día de hoy. Hola, profe, deben estar, me imagino que en otra. Bueno, vamos a seguir, no me está dejando. Listo, muchachos, entonces vamos a seguir con el procedimiento como tal. Aquí tenemos el valor de los inversionistas, 315 millones. Ok. Y en ese orden de idea, la tasa de financiación es del 20%, pero es una tasa anual trimestre anticipado, ¿cierto? Una tasa anual trimestre anticipado. Ya en algunos ejercicios anteriores también trabajamos esas tasas que las convertimos a efectivo anual. El plazo de financiación a 7 años vamos a hacer ese préstamo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas vamos a detallar toda la información como tal. Bien, la demanda anual es de 22.000 unidades y el incremento de esa demanda va a tener un incremento del 10%. Los gastos fijos 350 millones, los costos variables 58.000, el precio de reencauche de cada llanta o unitario es de 84.000 pesos, la tasa de inflación del 5% y en ese orden de ideas nuestra tasa impositiva del 32% como tal. Una tasa mínima de retorno del accionista o la rentabilidad que nos exige el accionista del 25%, mientras que el incremento en los costos es del 5% y el incremento en el precio es del 5%. Con esos datos, pues vamos a partir para nosotros hacer nuestro proceso de amortización inicialmente y el proceso de depreciación como tal. ¿Cierto? ¿Qué vamos a amortizar? El crédito que estamos prestando para financiar la compra de esa maquinaria como tal. ¿Listo? En ese orden de ideas, lo primero para calcular la cuota, muchachos, yo sé que van a arrancar por la cuota, pero algunos van a obviar, ojalá que no sea así, van a obviar en la conversión esta que debemos hacer inicialmente. ¿Vieron? Es una tasa anual trimestre anticipada, se debe convertir en una tasa efectiva anual vencida, ¿cierto? Entonces partimos de aquí. Esta es una tasa de ¿cuánto? Del 20%, esta que tenemos aquí. No la voy a pegar de acá, ¿sí? La tasa de financiación. ¿Listo? Para que cuando hagamos algún movimiento acá, enseguida nos cambie todo el ejercicio. Esta es una tasa nominal del 20%. La vamos a convertir ahora a una tasa efectiva trimestral anticipada. Y para ello tomamos en cuenta esta fórmula que tenemos aquí, esta, J sobre N. ¿J qué es? La tasa nominal. Y la dividimos entre ¿cuántos periodos? Si es un año... Entre 7. No, dentro de 7 ahora mismo no lo podemos hacer. ¿Por qué?
Porque la tasa nominal es una tasa nominal trimestre anticipado. Quiere decir que los periodos que tiene un año, ¿sí? Trimestralmente, son 4, ¿verdad? ¿Sí? Una tasa nominal trimestre anticipada. Entonces debe ser entre 4. Y la convertimos a una tasa, perfecto, a una tasa efectiva trimestre anticipada. Pero está anticipada, tenemos que convertirla a una tasa trimestre vencida, utilizando la fórmula que tenemos aquí, ¿cierto? Vencida es igual a tasa trimestre anticipada sobre 1 menos la misma tasa trimestre anticipada. Entonces, hacemos el proceso, ¿cierto? La tasa trimestre anticipada dividido entre 1 menos esta misma tasa que tenemos aquí y ya la convertimos a una tasa trimestre vencida. Pero debemos llevarla a una tasa efectiva anual, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, utilizamos nuevamente nuestra fórmula que tenemos aquí, que ya es muy conocida por ustedes también, ¿cierto? Tasa efectiva anual es igual a 1 más esa tasa trimestre vencida, que es la que acabamos de calcular. ¿Y a cuántos periodos la elevamos entonces? A n, ¿verdad? A n periodos, que serían 4, porque una tasa trimestral, para hacerla equivalente a una anual, son 4 periodos que tiene, o 4 trimestres que tiene un año, ¿cierto? En periodos. Entonces, la convertimos a la tasa efectiva anual. Ya aquí tenemos nuestra tasa efectiva anual. ¿Por qué la convertimos a anual? Hombre, porque todos estos datos que estamos manejando son anuales y la tasa estaba prácticamente una anticipada y dos nominal trimestral, ¿cierto? Anticipada. Bien, ya conocemos este valor. Ahora sí podemos desarrollar el proceso de la amortización como tal. Proceso en el cual ustedes son unos expertos, porque eso es lo que han demostrado en los ejercicios que han hecho, en los parciales que han hecho anteriormente. ¿Con qué fórmula calculamos nosotros el valor de la cuota? A través de Excel, pues. ¿Con qué La función? fórmula de amortización, profe. No, perdón, de pronto le hago la pregunta de otra forma. ¿Con qué función para nosotros calcular la cuota? De aquí de Excel. Con la función pago, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ello? La función pago es la que nos da a nosotros para calcular la cuota a través de esta metodología de valores constantes o de anualidad como tal. Entonces, damos aquí, le damos pago, escribimos pago y tomamos en consideración los valores que nos está mostrando la fórmula como tal, ¿cierto? ¿La tasa cuál es? La tasa que acabamos de calcular, esta que tenemos aquí. ¿De cuánto? Del 22,77%, ¿cierto? Me sigue indicando la fórmula que debo hacer uso o de colocar, introducir el número de periodos. Lo voy a colocar de aquí, plazo de financiación, 7 años. Punto y coma nuevamente, aquí me lo está mostrando. El valor actual, ya sabemos que el valor actual, porque Excel está programado de esa forma, hay que involucrarlo en la fórmula negativamente, ¿cierto? Entonces le colocamos aquí menos el valor del saldo inicial, que es lo que yo voy a prestar. O es la financiación, ¿listo? Para hablar en términos más financieros. Este es el valor de la cuota, ¿sí? El valor de la cuota. Y como estamos hablando de que son cuotas constantes, de que es una anualidad, entonces sencillamente yo voy a tomar este valor, voy a coger y voy a copiar y ruedo la fórmula hasta el final, ¿cierto, muchachos? Y ahí tenemos nuestras cuotas iguales. Es una anualidad. Bien. Bueno, vamos a calcular entonces la amortización, a ver cuánto les da la amortización en este momento, ¿sí? ¿Cuánto les da el valor de la amortización? Si alguien de pronto se quedó acá en el proceso, lo volvemos a hacer, ¿oyeron? No hay prisa por eso. Profe, ¿sí puede repetir esa parte de la tasa? Esta es la tasa, muy bien, así es. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio que yo les coloqué en el segundo corte, muchos hicieron, bueno, hicieron todo el diligenciamiento de las plantillas, pero muchos se quedaron en este proceso. ¿Vieron? Las finanzas prácticamente parten Pro- entre las equivalencias. ¿Vieron? profe, Entonces, sí.
Nosotros podemos utilizar el cuadrito que usted nos dio para poder hacer esa fórmula. Perfecto, sí, sí, si lo da, sí, claro que sí. Yo no lo tengo en el momento habilitado, pero yo se los puse a ustedes en consideración, ¿oyeron? Para que ustedes lo utilicen cuando lo pueden utilizar, ¿listo? Yo porque a mí me gusta mucho hacer el procedimiento acá, muy poco las utilizo, pero son muy útiles, ¿oyeron? Para los estudiantes son bastante útiles, ¿listo? Bien, Angie, si la pueden utilizar, háganlo. ¿Ya? Bueno, voy aquí con Clara, con Clara. Y vamos a partir de lo siguiente, Clara. Mira, tenemos una tasa anual trimestre anticipada del 20%. Es anticipada, tengo que convertirla primero a vencida y de vencida llevarla a una tasa efectiva anual. ¿Listo? En ese orden de ideas, la tasa efectiva trimestre anticipada, como es nominal trimestral, la tengo que convertir entonces a tasa efectiva trimestral anticipada. Es la fórmula que tengo aquí. Parto de que la tasa nominal es del 20% y la voy a convertir a una tasa trimestre anticipada. La divido entre 4, ¿cierto? Y me da mi tasa efectiva trimestral anticipada. Está anticipada, está trimestral, pero la voy a convertir a una tasa trimestre vencida, partiendo de la fórmula que tengo aquí. Entonces tomo mi tasa trimestre anticipada, que ya la calculé, y la voy a dividir entre 1 menos mi tasa trimestre anticipada nuevamente, que es la misma. En ese orden de ideas, ya la tenemos vencida. Ahora sí, es mucho más fácil llevarla a una tasa efectiva anual, ¿cierto? Porque ya tenemos el cálculo de nuestra tasa trimestre vencida. Sencillamente hago uso de esta fórmula que tenemos aquí, 1 más la tasa trimestre vencida, que sería y la elevamos a 4 trimestres, ¿cierto? Para hacerla equivalente a una tasa anual. Bien. Ahí. De ahí parte todo, ¿vieron? En la finanza prácticamente parte de las equivalencias en las tasas. Si nos equivocamos en esas equivalencias, de ahí hacia adelante todo cálculo que vayamos a hacer está errado, ¿vieron? Casi todo parte de ahí de esas equivalencias, o sea que debemos manejar ese proceso. Ustedes cuando vieron matemática financiera o gerencia del recurso financiero 1, debieron haberle presentado esta fórmula. O de pronto se la presentaron en otro tipo de fórmula porque no es la única. Listo, Victoria, Sí, profe. ¿ya? Bueno, Gracias. listo. Podemos avanzar entonces. Bien, ok. Así es, no hay que quedarse con la inquietud porque la idea de esto es asimilar la información. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos nuevamente a volver a la cuota. La cuota con la función pago de Excel, le damos Enter, la tasa ya la tenemos calculada aquí, ¿cierto? La tasa del préstamo como tal. Tasa efectiva anual del 22,77%. El número de periodos, 7 periodos, que es el proceso o el tiempo en el cual vamos a hacer la financiación o el pago de ese préstamo como tal, punto y coma, menos mi valor actual, ¿cierto? El valor actual es el préstamo que hice, 385, ¿sí? ¿Ok? Y ya para acá lo que hice fue copiar y pegar, ¿ok? Listo, y sencillamente llevé las fórmulas hasta el final y ya tengo mi valor de la cuota. Bien. ¿Qué va a suceder en esto? Que el valor de la amortización va a irse incrementando y el valor de los intereses va a ir disminuyendo. Lo mismo que el saldo que tenemos, ¿cierto? Y en ese orden lo vamos a corroborar ahorita. Bueno, antes de sacar el cálculo de la amortización debemos conocer cuántos son los intereses de nosotros, ¿cierto? Los que vamos a pagar. Para ello, esa fórmula que utilizamos para hacer el cálculo de intereses es el saldo insoluto, lo que estoy debiendo, multiplicado por la tasa, ¿cierto? Por la tasa que acabamos de calcular, que es la que vamos a pagar, ¿sí? Y en ese orden de ideas voy a fijar la tasa porque esa tasa sí va a ser fija, la tasa como tal va a ser la misma, ¿sí? Y llevo las fórmulas hasta el año 7.
Bien, muchachos, bueno, y ahora con esta información sí ya podemos calcular la amortización al capital y el saldo, ¿cierto? Bueno, vamos a salir aquí de la amortización, teniendo en cuenta que la amortización la calculamos del valor de la cuota menos los intereses que el banco nos cobra. Esto es lo que nos van a amortizar a nosotros. Sencillamente llevo las fórmulas hasta el final y ahí tenemos nuestra amortización. El saldo al final del año, sencillamente, vamos a tomar en consideración lo que estamos debiendo menos la amortización o lo que le están amortizando a nuestra deuda, ¿cierto? Que es 27 millones. Los intereses son altísimos. Bien, en ese orden de ideas también llevo la fórmula hasta el final y debe quedarme en cero en el año 7 cuando ya he terminado de pagar la deuda. ¿Correcto? Si hay que volver a hacer algún procedimiento, jóvenes, me indican, ¿oyeron? ¿O no es necesario? Bueno, al parecer no es necesario, está todo asimilado, muy bien. Me parece magnífico esa parte, ¿oyeron? Listo, jóvenes, entonces pasamos acá a nuestra depreciación anualizada. Vamos a depreciar esta maquinaria que nos costó 700 millones. ¿Sí? En ese orden de ideas, tomamos los valores y los llevamos hasta el año 7, el valor de la máquina, y hacemos nuestra depreciación anual. Recuerden que esta depreciación anual ya nosotros la tenemos en la parte de arriba, ¿cierto? Donde tomamos ¿qué? El valor de la máquina, le restamos el valor, los 50 millones, el valor de salvamento, y lo dividimos entre los años de vida útil, que son 7. Correcto. Esa información, si no quieren hacerla así, ya ustedes tienen los datos en la parte superior, pero lo correcto sería hacer el procedimiento. ¿Vieron? Aquí está 92.850, perdón, 92 millones, 857.000. Listo, muchachos. Bien. Aquí les coloco la fórmula. Tomamos en consideración el valor del activo, el valor de la maquinaria, le restamos el valor de salvamento, que son 50 millones, y lo dividimos entre los años de vida útil, que son 7. Bien. Me avisan si voy rápido, ¿oyeron? Y si no hay ningún tipo de inquietudes por ustedes, pues yo sigo andando porque supongo que están asimilando la cosa, ¿oyeron? O el procedimiento. Bien, muchachos, la depreciación acumulada, aquí voy a colocar cero en este año cero como tal, para formular nomás, ¿oyeron? Porque la depreciación acumulada, ¿qué es? La depreciación que traigo de años anteriores más la depreciación anual, ¿cierto? Sencillamente, es eso. Y ya corro la fórmula hasta el año 7 y debe darme 50 millones, perdón, debe darme 650 millones, quedando pendiente los 50 millones del valor de salvamento. Valor en libros. Estaría dado entonces, ¿por qué? Por el valor de la maquinaria menos nuestra depreciación acumulada, ¿ok? Perfecto, muchachos, ahí tenemos nuestra depreciación como tal. Bueno,
Muchachos, ¿alguna inquietud con relación a lo que hicimos? ¿Todo va bien? Y este tiempo sí corre rápido, muchachos. Son las 9:20 ya. ¿En qué momento? Increíble, va corriendo súper, súper rápido. Bueno, muchachos, vamos a ver qué pasa. Hoy la conexión, los compañeros que no se queden dormidos porque no se ha acabado todavía el semestre, no se ha acabado este corte, todavía nos quedan eh, una clase más y bueno, es bueno que asistan hasta el final de sus clases, ¿oyeron? A ustedes los felicito porque están aquí cumpliendo con su deber y además de eso, sino empoderándose ustedes de su educación y eso es muy bueno, ¿oyeron? Eso es excelente. Esos son los que realmente terminan siendo los competitivos del mercado, los que uno siempre ve en los puestos buenos. ¿Por qué? Porque están interesados siempre. De eso no hay duda. O siempre los ve uno bien y algunas veces algunos dicen que es que tienen suerte. No es que tienen suerte. Cada quien gestiona su futuro, muchachos. Hoy somos producto de lo que hicimos ayer y mañana seremos producto de lo que estemos construyendo el día de hoy. ¿Oyeron? Entonces, cada quien se labra su destino, se va abriendo paso en este mundo y que cada día está más complejo. Entonces, hay que formar unas bases. Ahora mismo, ustedes son lo que hicieron ahí, en los días anteriores, en los meses anteriores, en los años anteriores, y van a ser, me supongo, y ojalá que sea así, el futuro de las empresas como tal. ¿Por qué? Porque se están formando el día de hoy, están gestionando su futuro como tal. Bueno, no se les olvide esa situación, que seremos mañana lo que construyamos el día de hoy. Bueno, muchachos, entonces vámonos aquí. Eh, ya tenemos la depreciación, no hay ningún problema con la amortización, todo el mundo la tiene elaborada. Sí, profe. Perfecto, eso es lo que es. Necesito que por lo menos algunos, Jesús David, digan y respondan. ¿Oyeron? Para uno por lo menos tener la aprobación de que ya sí lo tienen. Listo, jóvenes, vamos entonces a seguir con el procedimiento. Bueno, vamos entonces aquí, nuestro flujo de caja libre para el proyecto. Vamos a partir de una demanda. Esa demanda, todo nace de la información que nosotros tenemos acá, muchachos. Inicialmente, nuestra demanda de cuánto va a ser para el año 1 de 22.000 unidades, ¿cierto? Aquí la tenemos. Perfecto. Si nosotros analizamos la información, muchachos, lo más seguro es que nos quede más fácil trasladar la información hasta las bases que nosotros tenemos. Así son los softwares contables también. ¿Sí? Toda la información que está de entrada es la que nos va a servir para desarrollar el proceso y sacarnos unos datos de salida. Lo mismo funciona Excel. Entonces, aquí tenemos 22.000, el precio de la llanta, ¿cuánto fue que me dijeron? 84.000, ¿cierto? Este que tenemos aquí, ¿sí? Perfecto. Y en ese orden de ideas, nosotros calculamos nuestros ingresos entonces. Valor de los productos que vamos a demandar por el precio de venta unitario, el PVP, ¿cierto? Precio de venta al público, perdón. Precio de venta al público. Y en este orden de ideas, ¿qué hacemos nosotros? Ya sencillamente llevamos las fórmulas hasta el año 7, donde vamos a hacer las proyecciones de nuestros flujos de caja futuro y debemos hacer algo aquí con la demanda, porque nos está mostrando, nos está presentando, o nosotros, ¿cierto? En este orden de ideas de hacer el proceso de valoración a través de la parte financiera, ¿cierto? Estamos suponiendo, haciendo hipótesis de que la demanda va a incrementarse un 5% y esa demanda no es arbitrariamente que yo la voy a colocar, debo hacer un análisis, ¿cierto? Un estudio del mercado para ver si es verdad que yo puedo incrementar mi demanda un 5%, un 3%, un 10%. Todo depende de las variables que también existan tanto en el mercado como en las fortalezas que yo tenga en mi empresa como tal. No puedo, estábamos hablando de planeación estratégica, yo no puedo crear o elaborar unos objetivos, ¿cierto? Si no he hecho ningún tipo de análisis anteriormente, de análisis externo y de análisis interno. Sería ilógico plantear objetivos aquí de crecimiento o de disminución si no he hecho el análisis como tal. ¿Listo? Entonces, aquí estamos suponiendo que la demanda va a incrementar. Ya miraremos a ver cuánto incrementa uno más la demanda.
La demanda, el incremento anual de la demanda es del 10%, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, este valor, como se va a incrementar anual, lo vamos a fijar aquí, ¿cierto? El 10%. Esas son suposiciones que nosotros hacemos, muchachos. ¿Listo? Lo mínimo que uno debe incrementar es por encima de la inflación, en ese orden de ideas, ¿oyeron? Ahí es lo mínimo, en ese orden. Bueno, y el precio también tiene un incremento. Vamos a ver en cuánto se incrementa el precio año tras año. Esta fórmula nosotros la conocemos también, ¿cierto? La del incremento como tal. Vamos a partir incremento del precio, un 5%. Miren que lo mínimo que se está incrementando en este orden de ideas es lo que se incrementa la inflación, ¿cierto? Bien, vamos a fijar el valor del 5%. Y llevamos los datos hasta el final. Perfecto. Y ya tenemos calculados nuestros ingresos para este proyecto, ¿cierto? Desde el año 1 hasta el año 7. Bien. ¿Inquietudes, jóvenes, hasta aquí? El mismo Excel nos está dando. Profe, Hola, Victoria, profe, cuéntame. Habla Ah, Angie. cuéntame, Angie. Profe, cuando usted habla de que el precio se debe incrementar así como incrementa la inflación, me quedó rondando eso en la cabeza. ¿Podría hablar más de eso, profe? No, muy bien, perfecto, perfecto. Te entiendo por la situación donde tú estás, de trabajo, de emprendimiento y todo eso. Resulta que si no incrementamos los valores por encima de la inflación, ¿qué va a pasar? Hombre, las proyecciones van a estar por debajo de lo que se incrementen todos los productos el año siguiente. ¿Qué vas a hacer? O sea, vas a estar por debajo de los precios que afecta la inflación como tal en los años siguientes. Entonces, lo mínimo que tú debes hacer cuando estamos hablando de incrementar ingresos, lo mínimo que debes incrementar es lo que se incrementa el proceso de inflación. Si la inflación se va a incrementar, por ejemplo, un 5%, tus ingresos mínimos deben estar en el 5%, porque si no vas a estar en un déficit, ¿cierto? No vas a poder tener capital o poder adquisitivo para comprar la cantidad de productos que tú posiblemente querías obtener o comprar en un futuro como tal. Estamos hablando del valor del dinero en el tiempo. Entonces, si la proyección de la inflación está en un 5%, en un 7%, lo mínimo que tú deberías ingresar o incrementar todos los procesos en tu empresa equivalentes a un 5%, hablando de ingresos, ¿viste? Para que puedas nivelar el poder adquisitivo de tu dinero como tal, con el valor de la inflación. ¿Sí? Porque los productos, por ejemplo, en el caso de empresas que son transformadoras, ¿cierto? De bienes y servicios, al momento que tú vayas a hacer el procedimiento como tal, la inflación está arriba en un 5% y tú incrementaste las ventas en un 3%, quedarías debiendo para poder adquirir esos productos como tal. Entonces hay que hacer el proceso de incremento como tal, teniendo como mínimo ese estándar, ¿cierto? Ese indicador que es la inflación como tal. De ahí para adelante yo puedo incrementar. Tampoco debería exagerarme porque no estamos solo en el entorno, estamos compitiendo y les decía yo que todo depende del análisis que yo haga, tanto interno como externo de las empresas, ¿cierto? Hay variables que nos pueden afectar, que nos pueden beneficiar externamente, ya las variables Profe, internas, ¿sí? qué pena una pregunta. Cuando está lo de los costos, el incremento de los costos, ahí están hablando tanto de de los fijos como los variables por unidad. Perfecto, Jesús David, perfecto, Jesús David, muy bien. Pues sí, Ángel, entonces no sé si te quedó clara la situación. Lo mínimo que debemos por cuestiones de poder adquisitivo, porque si no, no vas a tener cómo cubrir el efecto de la inflación como tal. Entonces, si estamos hablando de ingresos, lo mínimo que deberías tú es por lo menos equilibrar el poder adquisitivo del dinero para poder comprar o invertir en lo que tú tenías pronosticado invertir y que te alcance ese dinero para cubrir ese excedente del incremento de la inflación, ¿ok? Profe, pero eso se hace anualmente, ¿cierto? Porque la Sí, claro. inflación Sí, se da sí, anual, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero por lo general siempre está rotando entre un 3 y un 5. O sea, por eso es que se pone siempre un 5 más o menos. Porque como eso puede ser variable, entonces uno más o menos toma los indicadores que se han tenido desde años atrás, ¿cierto? Y ya uno toma un porcentaje más o menos un promedio. Ya, se puede tomar un promedio y en ese promedio se puede girar, ¿sí? El incremento y el decrecimiento de algunas cosas. Sí, claro, pues eso se hace anual, pero uno tiene que proyectar, en este caso, los flujos de caja libre de las empresas a 5 a 7 años, teniendo en consideración ese historial de crecimiento y de crecimiento de la inflación. Bien. Bueno, Ajá, ahora está bien. perfecto. Ahora paso con Jesús. David, Jesús, entonces sí, eso es tanto para los costos, para todos los costos, ¿viste? Para todos los costos que tenemos Ah, ahí. listo, listo, listo. Perfecto, entonces tenemos unos costos fijos, muchachos. Vamos a tomar nuestros costos fijos, ¿sí? Equivalen, tienen un valor equivalente a los 350 millones. Y dentro de ese mismo orden, tenemos unos costos variables por unidad, ¿cierto? Esos costos variables por unidad para el año 1. Vamos a ver cuánto es la equivalencia de estos costos variables. Costos variables son 58.000 pesos. Bien. Vamos a hacer el desarrollo del año 1 primero y luego hacemos las proyecciones como tal. ¿Listo? Entonces, el subtotal de costos variables tenemos que convertirlos a costos variables totales, porque aquí tenemos costos fijos totales. Entonces, los costos variables totales saldrían ¿de dónde? De mis costos variables por unidad multiplicado por la cantidad de productos, ¿cierto? Que se van a demandar, que son los mismos que yo voy a producir, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces ahí tenemos nuestros costos variables. Y los costos totales, esa es una fórmula que ya ustedes conocen, tenemos los costos fijos y le sumamos el total de los costos variables. ¿Correcto? Y bueno, muchachos, vamos a calcular nuestra utilidad operativa en este sentido. Tenemos nuestros ingresos y le restamos ¿qué? El valor de los costos totales. ¿Cierto? Y bueno, ya ahora sí teniendo toda esta información, yo puedo, la utilidad operativa, extender las fórmulas hasta el final. Los costos totales también puedo extenderlos hasta el final, la fórmula, ¿cierto? El subtotal de los costos variables también lo puedo extender hasta el final, ¿cierto? Mientras que los costos variables por unidad tengo que hacer un procedimiento y con los costos fijos también. Vamos a ver si existe alguna proyección, algún pronóstico que nosotros hicimos, ¿cierto? Por cuestiones de tendencias del mercado. Vamos a ver si se incrementan esos costos fijos y además de eso los costos variables por unidad. Aquí voy a hacer el proceso por si se incrementa, ¿listo? Tomo como base el año número 1 y lo voy a multiplicar por 1 más la proyección de incremento de los costos fijos. Ah, claro que sí, los costos fijos, aquí tenemos incremento en costos. Dice que son el 5%, entonces tomo en consideración este 5%, que está incrementándose lo mismo que está incrementando la misma proporción porcentual la inflación. Bien, extiendo la fórmula hasta el final y lo mismo hacemos con los costos variables, muchachos. En el evento que ya yo coloque la información aquí, es lo más seguro, claro que, bueno, vamos a hacer algo aquí, a ver qué pasó, sí. Bien, sí. En este orden de ideas, también hago lo mismo con los costos variables. Los costos variables toman en referencia el año anterior y sumamos nuevamente, ¿qué? El 5%, ¿verdad? Que se está incrementando los costos, aquí está, el 5%. Fijamos ese valor, 5%, y llevo la fórmula hasta el final y bueno, ya lo más seguro es que me haga todo el proceso de los cálculos que estaban pendientes. Eso es lo bueno de las simulaciones estas, que si llevamos todos los datos atados,
el cálculo y la información que requiero es la que está anteriormente calculada o evidenciada o planteada, pero es la que me va a servir para llevar a cabo todos los procesos que siguen. Inquietudes, muchachos, hasta ahí vamos bien. Katia. Sí, profe. Ah, bien, bien. Bueno, muchachos, listo. Vamos a seguir entonces. Igual, este es un ejercicio bastante corto el del día de hoy para llevar a cabo todo el tema como tal, agotarlo. Bien, vamos a ver, la depreciación es la depreciación anual. Esa depreciación ya nosotros la calculamos también, ¿cierto? La tenemos aquí en nuestra depreciación anual, 92.857.143. Wow, no, perdón que tomé la acumulada, y no es la acumulada, sino la anual, ¿ok? Que es la que tenemos acá arriba. Para el año 1 es la misma que la acumulada del año 1, pero después sí se va a cambiar. Entonces, la depreciación acumulada, aquí la tenemos, 92.857.143. Los gastos financieros, Jesús David, ¿de dónde los voy a sacar ahorita? De la cuota, profe. Perfecto, de la cuota de la amortización que tenemos aquí. Entonces, miren, tenemos los intereses, son nuestros gastos financieros, ¿cierto? En ese orden de ideas, llevo las fórmulas hasta el final. Ya aquí tenemos nuestros gastos financieros y calculamos entonces la utilidad antes de impuestos, o la UAI, ¿cierto? UAI, perdón, la utilidad antes de impuestos, UAI. Bien, vámonos aquí, hacemos el procedimiento. Utilidad operacional menos la depreciación menos los gastos financieros y ya tenemos calculada nuestra utilidad antes de impuestos para lograr y llegar hasta los flujos de caja del proyecto. Esto debe ser ya algo rutinario para ustedes, ¿cierto? Por eso estoy andando un poquito más rápido de lo normal, porque esto son cosas rutinarias ya. Vámonos aquí para calcular nuestros impuestos. La base de impuestos de nosotros es ¿qué? El 32%, ¿verdad? Aquí la tenemos, 32%. Vamos a fijar nuestro 32%. Y tenemos calculados nuestros impuestos de renta. Ahí están. La utilidad después de impuestos resulta de restar la utilidad antes de impuestos, los impuestos. Aquí menos los impuestos como tal. Y ya tenemos calculado nuestra utilidad después de impuestos. Profe, qué pena, ¿puedes un momentico al inicio de esa tabla del flujo de El caja? inicio. Acá. Ahí. Más arriba. Ahí. Estoy viendo, estoy corroborando unos datos. Me avisa si tienes algún valor diferente, ¿viste? Listo, Juan David, todavía tienes Profe, algo. ahí Sí, en la utilidad operacional, sí, aquí, utilidad operacional, aquí, correcto. sí, No sé, revisemos. De todas maneras, esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Posiblemente se pueden tener algún tipo de equivocaciones, pero lo ideal sería que nos retroalimentemos en este caso. ¿Qué sucede aquí? Sencillamente los ingresos menos el costo total, ¿cierto? Los costos totales que salen ¿de dónde? De tus costos fijos más tus costos variables. sí. Profe, ahí en ese valor yo tengo es 1.276 millones. Aquí en este, donde están los costos totales. Eh, No, de pronto pero es que tú tienes aquí, pero es que lo tienes aquí en su total de costos variables. ¿Qué pasó? espere. Tú tienes que sumar tus costos fijos más tus costos variables y te va a dar el total de los costos
de los costos totales. Ah, ya, sí. Sí, correcto. Bueno, me avisa si hacia abajo se alineó todo enseguida. Sí, ya. Bueno, listo, muchachos. Entonces, Gracias. ok, sigamos hasta acá. Vamos nuevamente, entonces, la depreciación, cuentas que no son facultad de salida de efectivo como tal. Entonces, tomamos en ese orden de ideas nuestra depreciación nuevamente, que no representa salida de efectivo, es el mismo valor que tenemos acá, ¿cierto? Que restamos, pero para el cálculo de la utilidad y del flujo de caja libre hay que sumarlo en este sentido, ¿sí? Nuestra depreciación y la amortización de capital, esa amortización de capital que la sacamos ¿de dónde? Sí. Amortización de capital, muchachos, la tenemos aquí, ¿cierto? Nuestra amortización de capital del crédito, que es lo que nosotros estamos pagando básicamente. En ese orden de ideas también arrastramos o llevamos las fórmulas hasta el final. La inversión son 700 millones. La utilidad neta, jóvenes, la vamos a calcular teniendo en cuenta una utilidad después de impuestos. Le sumamos las cuentas que no generan salida de efectivo realmente, que son la depreciación, pero le vamos a restar la amortización porque esa sí la pagamos, ¿cierto? La amortización del préstamo de capital. Y llevo los valores hasta el final. Bien. Valor de salvamento para el año 1, ¿cuánto es? 0, 0, 0, 0, 0, 0 y, perdón muchachos, hay un valor de salvamento para el año 7 que equivale a ¿cuánto? A 50 millones de pesos, que es por el valor que nosotros posiblemente vamos a terminar vendiendo esa maquinaria. O sea, es un dinero que nosotros vamos a recuperar. ¿Cierto? Aquí está el valor de salvamento, 50 millones, ¿sí? Y bueno, ahora en este orden de ideas nosotros calculamos nuestro flujo de caja neto. Este flujo de caja neto que tenemos aquí. Bien. ¿Partiendo de qué? Que tenemos una utilidad neta y le vamos a sumar el valor de salvamento, que sería 0, en ese orden de ideas, y llevamos el valor o las fórmulas hasta el final del séptimo año. Profe, Sí, ¿qué sí. significa, o sea, cuando decimos valor de salvamento, a qué nos referimos? Eso es un valor recuperable básicamente. Eso, o sea, tú tienes esta maquinaria que te costó a ti 700 millones de pesos. Quiere decir que tú puedes salvar estos 50 millones cuando tú vendas esa maquinaria, ¿cierto? Es como un ingreso adicional dentro de los otros ingresos que tú puedes tener. O sea, puedes vender o la tienes proyectada, pronosticada, venderla en el séptimo año por esos 50 millones. ¿Qué pasa con esos 50 millones? Es un valor que va a ser adicional a tus ingresos. ¿Cierto? Cuando ya tú hayas prácticamente depreciado la maquinaria como tal. En este año 7 tú la vendes y por ese año 7 te ingresan unos 50 millones, un valor de salvamento. Salvaste unos 50 millones de pesos del total de la maquinaria, ¿cierto? Eso es, básicamente, ¿viste? Bien. Y bueno, como es un valor de salvamento, es algo que te ingresa a ti, a la empresa como tal. ¿Qué vas a hacer? Tú lo tienes que sumar porque es un ingreso, partiendo de que aquí básicamente vendiste la maquinaria por estos 50 millones, te ingresó un dinero y te va a incrementar tu flujo de caja neto en ese orden de ideas. Bien, bueno, muy buenas esas inquietudes, jóvenes, así es. No nos debemos quedar con nada es nada. Bien, muchachos. Bueno, entonces aquí calculamos ya nuestro flujo de caja neto. Miren que vamos a comparar, jóvenes, la inversión inicial esta que nosotros hicimos aquí con todos estos flujos de caja que nosotros tenemos proyectados a futuro. Pero como lo vamos a comparar, ese es el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Este valor del flujo de caja neto está en presente.
está aquí en el año cero. Para yo poder hacer esas comparaciones, ¿cierto? De acuerdo a la matemática financiera, tengo o debo traer todos estos valores que están aquí del flujo de caja de los años 7, 6, 5, 4, 3, 2 a valor presente. ¿Cierto? A valor presente. Pero para traerlos a valor presente, debo conocer o debo aplicarle una tasa. Y esa tasa que utilizamos en este momento se llama el costo promedio ponderado, que son lo que me cobran a mí, ¿cierto? Por la financiación de la operación como tal. Me están cobrando una tasa de interés del 22,77% por el préstamo y me están cobrando una tasa de rentabilidad a los inversionistas del 25%, ¿cierto? Entonces son dos tasas que yo las debo promediar en ese orden de ideas. La fórmula la tenemos aquí, ¿sí? Para calcular el costo promedio ponderado de capital antes de calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno o la tasa de rentabilidad. Bueno, hagamos entonces el cálculo del costo promedio ponderado de capital, muchachos, a ver cuánto les da. Y si les da igual al costo que yo calculo acá. ¿Me dan un valor, oyeron? Por favor. Recuerden la fórmula que les estoy aquí señalando con el cursor, ¿oyeron? El costo del patrimonio por lo que aporta el patrimonio dividido entre el valor de la inversión, ¿cierto? Que sería el valor del patrimonio más la deuda, más el costo de la deuda por la deuda dividido entre el valor de los activos o de la inversión que tenemos aquí, multiplicado por el impuesto, uno menos el impuesto. Niña Katia, dígame algo. Wilson, tengo mis días que no lo veo. ¿Por qué? Katia. ¿Quién conoce a Wilson? Hola, profe. Wilson está teniendo dificultades con la conexión porque él vive como afuera de la ciudad. Vale, ok. ¿Qué tenía? Dije que también tenía problemas de conexión, ¿se acuerdan? Y se demora en abrir los micrófonos. Tengo días que no lo veo conectado. Ok, bueno, listo, muchachos. Angie, Katia, Jesús David, ¿cuánto les dio? ¿Tienen algún valor a alguien, Clara? Astrid. Bueno, si no tienen el valor, lo voy a calcular yo. Aquí tenemos acá el proceso para calcular el costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Igual el costo del patrimonio es la tasa de retorno del patrimonio, que equivale a ¿cuánto? Al 25%, este que tenemos aquí. Lo vamos a multiplicar, acá les estoy mostrando la fórmula, ¿vieron? Acá arriba, por el valor de la inversión del patrimonio, que sería esta que tenemos aquí, ¿cierto? De 315 millones, dividido por el valor de la inversión total, que es esta que tenemos acá, el valor de la maquinaria, ¿sí? Más el costo de la deuda, que serían 22,77 multiplicado por la deuda, que serían 385 millones, que fue lo que hicimos en la amortización como tal, dividido entre el valor de la maquinaria o de los activos, que equivale a la misma suma esta, ¿ya? Equity más deuda. Entonces voy a tomar un solo valor. Y esto multiplicado después de impuestos, 1 menos el 32%. Bien, el costo promedio ponderado de capital es equivalente al 19,8%. Esa es la tasa que nos van a cobrar a nosotros en promedio por financiarnos nuestra actividad, ¿cierto? En ese orden de ideas,
lo que yo calcule en la tasa interna de retorno debe estar por encima de mi costo promedio ponderado de capital. Si está igual al costo promedio ponderado de capital, quiere decir que prácticamente estamos teniendo un equilibrio en cuanto a los ingresos y egresos de la operación como tal. En este orden de ideas, vámonos aquí a calcular nuestro valor presente neto y vamos a tener en consideración esta información que tenemos acá, ¿vieron? ¿Cierto? La información de decisión, ¿sí? Y la información conceptual para el BPN y para el TIR, ¿cierto? Vámonos aquí al BPN y en ese orden de ideas tenemos igual, escribimos BNA, que sería valor neto actual o valor actual neto. Incluimos la tasa, el costo promedio ponderado de capital, punto y coma, la tasa, los valores del flujo de caja libre que van desde el año 1 hasta el año 7, que serían estos que están aquí, ¿cierto? Año 1 hasta el año 7. Cierro mi paréntesis y como la inversión inicial está en negativo, yo la voy a sumar acá en este caso para que me la restes, ¿cierto? Bien. Me dio 157 millones. Bien. Así es. De todas maneras, me voy a parar nuevamente aquí. Tenemos nuestra tasa, costo promedio ponderado de capital, el valor de los flujos de caja desde el año 1 hasta el año 7 y le restamos la inversión inicial. Estoy haciendo la comparación nomás, ¿cierto? Todos estos valores traídos a valor presente, condicionados por la tasa del costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? 157 millones. Y calculamos nuestra tasa interna de retorno también, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcular nuestra tasa interna de retorno? Le damos aquí TIR, le escribimos TIR y ella nos calcula básicamente la tasa interna de retorno. En este orden de ideas ya no voy a tomar desde el año 1 hasta el año 7, sino desde el año 0, donde está la inversión inicial, hasta, para que me calcule la tasa, hasta el año 7, ¿ok? Y tenemos una TIR del 25,49%, ¿cierto? Una TIR del 25,49%. En primera instancia, si la comparamos con la tasa de retorno del inversionista, que es del 25%, esta está generando un incentivo de más, ¿cierto? Del 0,49% en ese orden de ideas. Y para tomar decisiones en cuanto al BPN y el TIR, tenemos que o debemos tener en cuenta la información que les estoy colgando aquí. Para el BPN y para la TIR, cuando el BPN es mayor a 0, se debe aceptar, ¿cierto? El proyecto como tal. En este orden de ideas, debemos aceptar el proyecto porque es mayor que 0, nos está dando 157 millones, ¿cierto? Nos da más de la rentabilidad esperada. Cuando el BPN es igual a 0, también lo podemos aceptar porque nos da la rentabilidad esperada en este caso, ¿cierto? Y cuando es menor a 0, cuando es negativo, ya debemos rechazar la inversión, la posibilidad de invertir en esta empresa como tal, porque rinde menos del mínimo de lo que se está esperando. En este orden de ideas, también debemos tener en cuenta la TIR, ¿oyeron? Para tomar la decisión de si podemos invertir o no, ¿cierto? Aquí tenemos que la TIR, cuando es mayor a la tasa de descuento, aquí la TIR es mayor que la tasa de descuento, ¿cierto? La TIR es del 25,49% y el costo promedio ponderado de capital es del 19,8%. Está por encima de ese costo. Quiere decir que se produce una rentabilidad para cubrir este costo promedio ponderado de capital que está aquí y nos quedaría un excedente, ¿cierto? La diferencia entre los dos nos está quedando todavía, está produciendo por encima un valor agregado. Listo, entonces, mayor a la tasa de descuento se debe aceptar, nos da más de la rentabilidad esperada. En este caso nos está dando más de una rentabilidad esperada. Bien, igual a la tasa de descuento, aceptar, nos da la rentabilidad esperada, lo que estamos esperando. Y menor a la tasa de descuento, rinde menos del mínimo. Entonces, no podemos aceptar esa
opción que tenemos ahí, porque nos daría menos de la rentabilidad que nosotros estamos esperando como tal. Obtendríamos pérdida en ese orden de ideas, muchachos. Entonces, ahí tenemos nuestra valoración del flujo de caja descontado de los proyectos. Si vamos a tomar decisiones en estos momentos, podemos tomar una decisión de que podemos pensar básicamente en invertir en esa empresa porque nos está arrojando con la información que tenemos en suposiciones de que nos va a dar unas utilidades por encima de lo que nosotros estamos esperando en estos momentos. Tanto con la tasa interna de retorno como con el BPN podemos tomar la decisión de invertir en este proyecto como tal. Yo pienso que ahí con esa información no debe existir ningún tipo de como de dudas. Jóvenes, ahora voy a bajar la lista y voy a llamar a la lista de los que están presentes el día de hoy. Si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda, cuando yo esté llamando a lista, me hacen la salvedad. ¿Listo? Daniel Andrés Álvarez. Presente. Daniel. Juan Camilo Andrade. Juan Camilo. Presente, profesora Quinto. Ángela Sofía Bermúdez. Ángela. Bien. Ángela Sofía Bermúdez. Jader Luis Cavadías. Presente. Clara Victoria Estrada. Presente. Clara, ¿terminaste el ejercicio? Sí, señor. Bien. Clara Victoria Estrada. Angie Paola Cogollo. Presente, profesor, presente. Ok, muy bien. Pedro José Díaz Álvarez. Pedro. Presente. Juan Diego Domínguez. Sí, señor. Presente, profe. Presente, Juan Diego. Natalia María Gallo. Natalia. Kelly Joana Galván. Presente, profe. Jaime Rafael Gómez. Jaime. Valentina Gómez González. Presente, profe. Wilmar José González. Andrea Guzmán. Presente, profe. Noemí Hernández Callejas. Noemí. Presente, profe. Alejandra Herrera. Presente, profe. Y Ana Carolina Jai. Presente, profe. Cindy Marcela Madera. Presente, profe. María Mercedes Céspedes. Iba a preguntarle por María Mercedes ahorita. Hola, profe. Presente. Bueno, muy bien. Daniela Martínez Polo. Presente, profe. Zulay Mercado. Presente. Zulay. María Mora Martínez. María Mora. Luis Alfredo Morales. Presente, profe. Presente. Yuribet Narváez. Sí, Yuribet. Presente, profe. María José Navarro. Presente, profe. Jesús David Nieto. Presente, David. profe. Melissa Juliet Valencia. Presente, profe. Oscar Alfredo Pérez. Presente, profe. Katia Marcela Ramírez. Katia. Esteban Presente, Rivera. profe. Presente, profe. Sí. Esteban. ¿Escuchó, profe? Sí, ya tomé el dato, tranquila. Esteban Rivera. Profe, presente. Perfecto. Paola Andrea Rivera. Presente, profe. Astrid Presente, Isabel. profe Esteban. Sí.
Astrid Isabel. Presente, Melissa profe. Sandoval. Melissa. Presente, profe. Bien, tenemos Melissa Sandoval, Paola Andrea Rivera, Astrid Isabel, Melissa Sandoval y Stephanie Sejín. Presente, profe. Bueno, muchachos. Paola, ya vi que habilitaste. Señor. No me llamó, profe. Sí te llamé, claro que sí. No escuchaste más bien. Jaime Bueno. Gómez Fernández. Bueno, muchachos, Sí. entonces, Profe, hasta aquí. disculpe. Buenas noches. ¿Sí? Ángela Bermúdez. Ángela Bermuda, ok, Ángela, bien. Ya Profe quedas. Alejandro Costa no me llamó. Alejandro, sí te llamé, claro. Después de Melissa te llamé. Ok, listo, profe. Bueno, listo, muchachones. Entonces, hasta aquí tenemos para trabajar con el ejercicio de flujo caja descontado. Espero que hayan asimilado bien la información. Y bueno, mañana nos volvemos a ver nuevamente con el favor de Dios. Espero que todos duerman tranquilos y además de eso se cuiden mucho. Nos vemos mañana. Si no hay ningún tipo de inquietudes, pues hasta mañana para todos. Hasta mañana, profesor. Una buena, profe. Y Angie, está pendiente que yo. Hasta mañana, profe. ¿Cómo dijo, profe? Está pendiente como para el jueves, ¿oíste? Que hay algunas cositas ahí adelante, ahí, ¿oíste? Para el jueves, Bueno. ¿no? ¿Oíste? Sí, señor. Asociación. Perfecto, espero que me A la misma hora, profe. a la misma hora, ¿oíste? Esa es la hora que tengo disponible, ¿oíste? Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Con mucho gusto, Angie. Bueno, jóvenes, feliz noche para todos, ¿oyeron? Me escucho a mí. Hola, profe. Profe. El profe se ve.